Bueno, ¿cómo quedaría la magnitud, longitud o norma de un vector pero en R3? Bueno, la fórmula es magnitud, ya habíamos quedado que la magnitud se denota como entre 2 barras o entre 4 barras, como ustedes gusten. La magnitud del vector V es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. Bueno, jóvenes, vamos a justificar por qué queda de esta manera la fórmula. ¿Por qué A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada? Recuerden que ahora estamos en 3 dimensiones, o sea, nuestro vector está conformado por 3 coordenadas, X, Y y Z, pero vamos a justificar la fórmula, porque es bien importante siempre justificar fórmulas, porque así se genera de mejor manera el aprendizaje antes de memorizarnos fórmulas. Bueno, vamos a suponer, estamos aquí en el plano, en el espacio. Estamos en R3. Acuérdense que el eje en color rojo es el eje de las X, el eje de color verde es el eje de la Y el eje color azul es el eje de la Z. Entonces vamos a suponer que tenemos un vector, el vector que está ahí en color azul. No me importa mucho aquí qué coordenada exactamente tiene el vector azul, nada más lo vamos a nombrar como en X le vamos a nombrar como A, en Y le vamos a nombrar como B y en Z vamos a nombrarlo como C, ¿sí? Entonces, bueno, si se fijan, nosotros queremos sacar la longitud del vector que está en color azul. ¿Cómo le haríamos para sacar esa magnitud? Fíjense muy bien, aquí en la imagen se están proyectando dos triángulos rectángulos. Si ustedes se fijan, recuerden que los ejes coordenados son perpendiculares uno con otro. Entonces, a lo mejor ahí necesitamos un poquito de perspectiva para mejorar los ángulos. Recuerden que estamos en tercera dimensión. Bueno, se nos generan dos triángulos rectángulos. Si se fijan, este ángulo que estoy señalando con la flechita es un ángulo de 90 grados. Perfectamente, nada más que les digo, necesitamos un poquito de perspectiva. Esto forma 90 grados y aquí tengo dos triángulos rectángulos. También aquí tengo mi ángulo de 90 grados y de este lado tengo mi ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo le haríamos para sacar la magnitud en color azul? Bueno, vamos a necesitar observar este triángulo primero, este triángulo. Si se fijan, en este triángulo yo tengo ya valores dados. Tengo dos valores dados. Tengo mis catetos dados. Este cateto lo tengo y este cateto lo tengo. Si ustedes se fijan, este cateto de aquí me lo está dando la coordenada en X de mi vector. Me lo está dando X. Y esta línea de acá, si se fijan, es paralela al eje de la Y, por lo que entonces el valor de este otro cateto me lo va a estar dando el eje de la Y. ¿Sí? Es decir, este sería A, que me lo está dando el eje de las X, o sea, la coordenada en X de mi vector. Este eje, este valor, este cateto me lo está dando el eje de las Y, o sea, la coordenada en Y, es decir, B. Y si se fijan, la altura que proyecta el vector me lo está dando el eje de la Z, la altura. Y Z la estamos denotando como un valor dado en C. Entonces ya tenemos aquí tres valores, A, B y C. Bueno, ¿cómo le haríamos? Nosotros con el valor de A y B fácilmente podemos sacar el valor de este lado, que esto, si se fijan, sería la hipotenusa del triángulo rectángulo que se está generando de este lado. Este sería la hipotenusa. Entonces, ¿cómo sacaríamos la hipotenusa? Pues con el teorema de Pitágoras, que quiere decir que esta hipotenusa sería igual, vean cómo se genera el triángulo rectángulo que estamos tomando como base, sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, A cuadrada
más b cuadrada, que son los catetos del triángulo que está en color azul. Entonces, esta hipotenusa quedaría como la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Ya tendríamos este lado, esta hipotenusa. Pero lo que queremos sacar es este lado. ¿Qué vendría siendo, jóvenes, de mi otro triángulo rectángulo? Vean en la imagen, en la proyección, ya lo vemos de otro ángulo, ¿sí? Lo que estaríamos buscando, este nada más es el último triángulo rectángulo. Lo que estaríamos buscando sería otra vez de nuevo, pero otra hipotenusa. La hipotenusa de interés, que vendría siendo la magnitud del vector en R3. Entonces ya teníamos esta dimensión que nos la daba el eje de la Z, que en este caso la coordenada era en C. ¿Y cómo habíamos encontrado este lado? Con el teorema de Pitágoras, que era raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la coordenada en x al cuadrado más la coordenada b en cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sacaría entonces la hipotenusa de ahí? De nueva cuenta con el teorema de Pitágoras. O sea, estamos usando doblemente el teorema de Pitágoras. Entonces, la magnitud del vector va a estar dado por, recuerden, el cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, un cateto que está dado por la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada y el otro cateto que sería c, ¿sí? Al cuadrado ambos. ¿Qué pasa? Este cuadrado se va con la raíz, ¿sí? Por lo que nuestra fórmula, ¿cómo se justifica? Bueno, que la magnitud del vector en color negro va a estar dado por la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. Es así como se está justificando la fórmula, jóvenes, para entender por qué se le agrega ahí el c cuadrada para sacar la magnitud. Lo que pasa es que estamos usando doble vez el teorema de Pitágoras, analizándolo en el plano en R3, simplemente se nos generan dos triángulos rectángulos y ya de ahí observamos cómo ir sacando lado por lado y llegamos a la conclusión de que la magnitud va a estar dada con esta forma. Entonces, magnitud del vector v va a estar dada por la raíz cuadrada del componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado más el componente en z al cuadrado. Ya sabemos por qué. Vamos a hacer un ejemplo así rápidamente. Vamos a encontrar la magnitud del vector u que está dado por los componentes 4, 2 y 3. ¿Sí? ¿Cómo nos va a quedar la magnitud? Bueno, va a ser por medio del teorema de Pitágoras la raíz cuadrada de mi componente en x al cuadrado más mi componente en y al cuadrado más mi componente en z al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, 16 más 4 más 9, que esto nos da una sumatoria de 29. Por lo tanto, la magnitud de mi vector u es igual a la raíz de 29. Recuerden, cuando la raíz no me sale exacta, es mejor dejarlo indicado con la raíz. Por ejemplo, si me sale raíz de 25, pues ahí sí, ¿no? Es 5 unidades. Pero en este caso, como no es exacta la raíz, es más conveniente dejarlo en la raíz por cálculos que hagamos ya en el futuro, seamos más exactos en los cálculos. Entonces, así quedaría la magnitud, pero ahora en R3.